Del Evangelio según San Mateo. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta una controversia entre Jesús y los fariseos. Ellos, defensores de la ley, defensores de la gloria de Dios, buscando que se respeten las leyes de Dios, son hombres rígidos que ven el cumplimiento de la ley por la ley y por tanto chocan con Jesús, porque para Jesús lo importante no es el legalismo, sino el amor. Y vamos a ver cómo se da esta controversia. Vemos que van caminando por los sembrados el día sábado y los discípulos de Jesús tranquilamente comienzan a arrancar espigas con sus manos y a frotarlas para sacar los granos, tenían hambre, y por tanto para ir comiendo los granos, masticando los granos de trigo. Esta acción, que era pues, perfectamente lícita, algo bueno, algo normal, de quien va caminando largas jornadas, que tiene hambre, era mal vista por estos fariseos, porque el día sábado no se podía hacer trabajos agrícolas. Y si los fariseos arrancaban espigas, estaban haciendo una especie de trabajo agrícola, es decir, una interpretación legalista, una interpretación rígida, estricta de la ley. ¿Por qué motivo? Porque quieren defender los derechos de Dios, quieren defender la ley de Dios, el respeto a Dios. La intención, por tanto, es loable en un cierto sentido y sin embargo Jesús la rechaza. La interpretación de Jesús está dada en torno a la frase que él dice más adelante: misericordia quiero y no sacrificios. Y esto es algo que queda escrito en el Evangelio porque estará presente a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Cuántas personas hoy en día, queriendo defender los derechos de Dios, queriendo defender la verdad, queriendo defender la verdadera moral, la verdadera doctrina, queriendo defender la Eucaristía, hacen una interpretación rígida en contra incluso de los pastores de la Iglesia? Y esto nos da pie incluso para recordar algo muy actual que se está dando hoy en día en la iglesia. Vean cómo dice que los discípulos arrancaban y frotaban con sus manos las espigas. Y Jesús replica o responde la acusación de los fariseos que le dicen que están haciendo algo no permitido en sábado, citando en primer lugar a David, el rey David. Él cita algo que había pasado 1000 años antes, que estaba en los libros bíblicos. El rey David, cuando sintió hambre, así como sus discípulos tenían hambre, y estaba con su ejército, con sus hombres, entró en la casa de Dios, en el templo, y comieron los panes de la presentación que solo estaba permitido a los sacerdotes y no a él ni a sus compañeros. Así lo dice Jesús. ¿Qué semejante es esto a la situación que tenemos hoy? Personas que pelean porque los pastores de la iglesia
les invitan y les piden comulgar en la mano los panes que solo pueden tocar los sacerdotes. Y por defender los derechos de Dios, la sacralidad, con una bella intención, pero se enfrentan a esta interpretación de la ley que en la circunstancia de una pandemia, pues aconseja la prudencia y una medida de emergencia higiénica, porque en el fondo lo importante que nos dice Jesús es la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cuántas personas dejarían de comulgar si no se aplicara esto por miedo legítimo a la pandemia? Pues bien, esto que obviamente también puede caer en abuso. Jesús no está llamándonos a un abuso litúrgico. Puede caerse en abuso cuando las personas comulgan sin ningún tipo de respeto y de cuidado. Tristemente nos toca ver con frecuencia en la actualidad personas que comulgan y toman la Eucaristía con una actitud bastante irreverente de quien ni siquiera sabe lo que está tomando, como si le estuvieran repartiendo una galleta. Es algo triste, sin duda, y no es eso lo que quiere la Iglesia, pero tampoco podemos caer en el otro extremo. Y esto es lo que Jesús está, en este caso, pidiéndonos, que entendamos que las leyes de la Iglesia no son para complicar la vida de la gente, no son para hacernos más rígidos, no son para que tengamos un peso encima de nosotros, como decía el Evangelio de ayer: mi yugo es suave y mi carga es ligera, refiriéndose a la interpretación de la ley, que es una ley que viene a liberar. Jesús aquí nos está enseñando que la ley del sábado, que es muy legítima, está orientada al descanso. Dios ordena a los hombres que descansen, ordena a los hombres que no sean esclavos del trabajo y del dinero, ordena a los hombres que den espacio a la familia, al descanso y sobre todo a Dios. Eso es verdad. Pero cuando ya empezamos a añadir rigidez a las normas y a condenar incluso estas acciones legítimas de unas personas que tienen hambre, entonces allí ya estamos pervirtiendo y estamos convirtiendo la ley liberadora de Dios en una ley propia de un Dios opresor. ¿Cuántas personas en su predicación de la moral católica, incluso de la moral sexual, terminan transformando la moral católica en una moral opresora, en un Dios que condena absolutamente todo, en una problemática constante, con una buena intención, pero con muy mala prudencia? Pidámosle precisamente esa virtud al Señor, mucha prudencia para, sin abusar jamás de su bondad y de sus mandamientos, saber aplicarlos con mucha misericordia, llena del amor de Dios y llena de amor a nuestros hermanos los hombres. Que así sea.